refiere, ¿sí? Que es la graficación, que es lo que nos interesa, vamos a entender que para graficar en Python y utilizar la librería Matplotlib, ¿sí? A través de Matplotlib, debemos comprender que existen maneras de generar los gráficos dependiendo del contexto en el que estemos trabajando nosotros. La vez pasada nosotros estábamos intentando utilizar esta sentencia, que es la sentencia plt.show, ¿sí? Y vimos que no tenía ningún efecto a la hora de graficar. Nosotros escribíamos nuestro comando y simple y sencillamente no aparecía nada. O sea, y de hecho nuestro gráfico no se nos mostraba como tenía que ser. Bueno, ocurre que esta instrucción plt.show solamente nos va a servir cuando nosotros estemos generando gráficos, perdón, se me lengua la traba, solamente nos va a servir para generar gráficos cuando estamos escribiendo un programa completo de Python. Entonces aquí tenemos este caso donde se está pidiendo que se grafique, vaya, el seno y el coseno. Y bueno, se utiliza esta instrucción para que aparezca en pantalla el gráfico cuando lo estamos haciendo a través de un script. Pero cuando nosotros queramos generar gráficos interactivos, por decirlo de alguna manera, es decir, que los vamos generando desde la consola de Python, lo que vamos a hacer es cambiar el contexto de trabajo de la librería Matplotlib, ¿sí? Y en ese caso, en primer lugar, se ejecuta la palabra matplotlib para invocar justamente a la librería y que cambie, perdón, el estilo de trabajo de nuestra consola, de tal manera que Python entienda que nosotros vamos a generar gráficos en modo interactivo. ¿Eso qué significa para nosotros? Bueno, eh, perdón, sigo capturando pantallas porque va llegando más gente. Sí, hago una pausa justamente porque voy tomando capturas. Y bueno, en Spider ya tenemos nosotros aquí nuestra, vaya, nuestro editor de escritura de códigos en Python. ¿Qué cambios son entonces los que vamos a hacer? Cuando nosotros generemos un gráfico en la consola, que eso era lo que intentábamos la sesión anterior, vamos a escribir en primer lugar la sentencia matplotlib. Así directamente. Le damos un enter y ahí observarán ustedes que se nos está informando que el entorno de Python, de IPython, bueno, IPython es el nombre de la consola, es el modo interactivo de Python que estamos utilizando en este momento, aquí nos lo están diciendo, ¿sí? Es un modo interactivo para trabajar en Python. Entonces, cuando nosotros invocamos a la librería como tal, de esta manera, como lo he escrito en esta primera sentencia, el entorno de la consola de Python comprende que se debe de preparar para empezar a graficar en un modo interactivo. Una vez hecho eso, lo que vamos a hacer nosotros es importar las librerías que ya habíamos mencionado. O sea, vamos a importar, bueno, acordarnos que se escribe from, ¿sí? En este caso es NumPy. Ya habíamos dicho que NumPy es una librería de Python que en este caso se enfoca en el manejo de arreglos numéricos, en todo el sentido de lo que es un arreglo numérico, ¿sí? Acordarnos que
aquí en Python no existen formalmente los arreglos o en ese contexto, sino que aquí se les llama listas, existen tuplas y existen diccionarios, que son tres los tipos de arreglos que se manejan en Python. Entonces, NumPy es una librería que se encarga de gestionar justamente los arreglos numéricos que se hacen para realizar cálculos justamente de tipo numérico. Entonces, en este caso, le decimos nosotros que desde NumPy nos importe, ¿sí? La vez pasada, a ver, from NumPy import, creo que no lo escribimos así. A ver, no quiero engañarlos. Sí lo estoy escribiendo de manera correcta, pero voy a recurrir a lo que ya habíamos estado escribiendo para no equivocarme. Aquí lo tenemos, miren. Le decimos nosotros que importe a la librería NumPy como NP. O sea, acordarnos con import, le estamos diciendo que queremos que cargue en memoria la librería NumPy, ¿sí? Y le estamos diciendo que nosotros cada vez que la invoquemos vamos a escribir las literales NP. Esto ya lo habíamos hecho la sesión anterior. Le damos un enter y ya nos cargó la librería. A continuación vamos a cargar la librería matplotlib pylab, ¿sí? Que es la que se encarga de la graficación directamente. Entonces aquí le vamos a decir import, ¿sí? Matplotlib pylab, ¿sí? Y le decimos que lo importe como, se puede poner de varias maneras. En este caso se acostumbra ponerle las siglas PLT para decirle que importe la librería Pylab como PLT. Bueno, le damos un enter. Bueno, dejémoslo en PL para que no sea tan complicado de escribir. Bien, ya tenemos en este caso las librerías que vamos a necesitar para generar los gráficos. A continuación, bueno, ya la vez pasada les estaba explicando que observaba diferencias con la forma de graficar que ahora se está utilizando en Spider. Ahora nos enfocamos en el entorno de programación que se está utilizando. En este caso estamos utilizando Spider para programar en Python. Y bueno, como vimos la vez pasada, a la hora de graficar en Python se utiliza la pestaña superior donde vemos que tenemos al menos cuatro paneles que están incrustados en uno solo y uno de esos paneles es justamente el de gráficos. Aquí le llaman plots. Si le damos un clic, vemos que en este momento no se ha cargado ninguna imagen y, bueno, sugerencia para evitarnos complicaciones, vamos a tratar de configurar este modo de trabajo de plots. Le vamos a dar clic en este botón de opciones del panel, ¿sí? Con el panel de plots abierto. ¿Sí? A la hora de generar nuestros gráficos, vamos a asegurarnos que el modo Mute Inline Plotting, este que estamos viendo aquí, esté desactivado, ¿sí? Mientras que están activos el Show Plot Outline y el Feed Plots to Window. Estas dos opciones deberían estar activadas, pero esta primera opción debería estar desactivada, ¿no? Eso es solamente para compatibilizar lo que estamos diciendo en este caso con respecto de la graficación. Bien, entonces dijimos nosotros que podemos
ahora generar los vectores, nos acordamos que para graficar en Python se requieren de 2 vectores. En este caso, generamos el primer vector. Acuérdense que la vez pasada estuvimos generando un vector, dijimos, vamos a graficar x al cuadrado menos 4, ¿sí? Vamos a graficar x al cuadrado menos 4 y dijimos, vamos a generar el gráfico entre menos 5 y 5. Bueno, entonces, ¿cómo se hace eso? Utilizamos la función que se llama linspace. ¿Sí? Linspace es una función, esta función, vayan recordándolo. También utilizamos la función arrange la vez pasada, ¿sí? Pero nos acordamos que linspace es una función de la librería NumPy. Linspace pertenece a NumPy y nos permite generar un vector entre dos valores, ¿sí? Un valor inicial y un valor final, con tantos puntos como a nosotros nos interese. Por ejemplo, queremos un gráfico entre menos 5 y 5. Bueno, pues ponemos menos 5,5. Ahí le estás diciendo el punto de inicio y el punto final para tu gráfico. Luego le vas a decir cuántos puntos quieres generar en ese espacio. Supongan ustedes, bueno, quiero probar cómo hace mi gráfica. Perfecto. Le vamos a decir que solamente genere, así decirlo, unos 10 puntos, ¿no? Entonces aquí le decimos, entre menos 5 y 5, nosotros queremos generar 10 puntos. Ojalá que eso se comprenda. ¿Qué significa? Que bueno, lo voy a ilustrar en forma rápida acá. Híjole, a ver. Generar un gráfico entre menos 5 y 5 significa tener, por ejemplo, a ver, que no me deja escribir. Tenemos un rango de valores, en este caso estoy hablando de menos 5 y 5, y le estamos diciendo nosotros que nos genere 10 puntos. O sea, para empezar ya tenemos estos 2 puntos. ¿Sí? Ya tenemos estos 2 puntos. Y aparte de esos 2 puntos, vamos a generar nosotros otros 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, aquí obviamente no lo hago con precisión, no están espaciados de forma equitativa mis puntos. Obviamente la computadora sabe determinar qué tan espaciados deben estar esos valores, pero se me han generado todos los 10 puntos que yo le estoy pidiendo de esta manera, ¿sí? Entonces, eso es lo que debemos entender. Evidentemente, a la mitad del valor que en este momento estamos viendo, o sea, como por acá, es el 0, ¿sí? Entonces, estamos generando 10 puntos, considerando tanto el límite inferior del rango como el límite superior de dicho rango. ¿Sale? Entonces, ahorita nosotros le estamos diciendo, quiero generar un vector que vaya desde menos 5 hasta 5 con 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Sale? Y eso lo estarías haciendo a través de la librería Linspace de NumPy. ¿Sí? Ya saben ustedes que NumPy es una librería auxiliar de Python que nos va a ahorrar el estar trabajando con arreglos numéricos. No porque Python no lo pueda hacer de manera directa, sino más bien porque es un poco latoso estar escribiendo demasiado código solamente para controlar las listas, las tuplas y los diccionarios que utiliza normalmente Python en forma nativa, en su forma de trabajar, ¿sale? Y bueno, entonces aquí nosotros con esta instrucción estamos generando
esos 10 puntos entre menos 5 y 5. Le damos un enter. Bueno, aquí, ¿qué fue lo que? Bueno, error mío, que estoy invocando, sí, a la librería, pero acordarnos que nosotros le estamos diciendo que importe la librería con un nombre específico. Entonces, cada vez que invoquemos a una librería que le pertenezca, en este caso a NumPy, por ejemplo, vamos a tener que escribir la sentencia np.linspace justamente para invocar a la librería en cuestión. Entonces aquí nosotros diríamos, bueno, perfecto, me equivoqué, me falta, y de hecho me lo está diciendo aquí, me dice que no conoce a linspace, ¿sí? Me está diciendo que no está definido. Y eso se debe a que no estoy mandando a traer a la librería mamá, por así decirlo, aquí en la librería, perdón, que contiene mi función linspace. Entonces, para hacerlo, aquí agregamos np, que es el nombre abreviado para NumPy que nosotros le dimos, ponemos un punto y luego linspace y ya podemos ejecutar nuestro comando. Para nuestros compañeros de tercero B, que en este caso se van integrando, como lo dije al inicio de esta sesión, en este curso, bueno, ojalá que vayan tomando nota, porque no tenemos, ¿cómo se dice? No tenemos un texto como tal de dónde partir. Bueno, ¿alguien quiere hablar? Escucho a quien desea participar. Sí, compañero, no sé quién deseaba hablar o escribir en el chat tal vez. ¿Se desanimó o no me escucha? Por cierto, ¿me escuchan, compañeros? Yo estoy hablando como loro desde que empezó la sesión y no sé si me están escuchando bien. Vamos bien. Sí, se escucha bien. Ok, muchas gracias. Y bueno, no sé quién era quien, no alcancé a ver quién quería participar, nada más escuché el ruidito que hace este servicio de reuniones virtuales. A lo mejor solamente se equivocó. Bueno, parece no que se equivocó, no dice nada. Y bueno, nosotros vamos a continuar. Entonces ya generamos nuestro vector para X. Y recuerden, de hecho, en la diapositiva, que esta es la diapositiva del tema 2, la vez pasada les estaba diciendo que para nosotros va a ser muy importante generar gráficas para este tema, que es el tema número 2. Aquí estamos viendo, bueno, antes se hablaba de el objetivo, ¿sí? El objetivo, como ahí lo pueden leer, es que nosotros utilicemos métodos numéricos para buscar raíces de ecuaciones en problemas de ingeniería, ¿sí? En general, aquí nos hablan especialmente de la mecánica y la mecatrónica. Y nosotros en este caso pretendemos obtener la gráfica de x cuadrada menos 4, que es el primer ejemplo que tenemos nosotros aquí, ¿sí? Y bueno, en el caso de generar para graficar en Python, lo que nosotros necesitamos es que se generen dos vectores, ¿sí? Entonces, en este sentido, esto que escribimos de linspace me va a generar un vector X, me genera una X
que va justamente desde -5 a 5, ¿sí? Cuando tú escribes np.linspace, ¿sí? Y le dices el rango, el límite inferior, lo voy a escribir en general, límite inferior, le dices luego el límite superior y le vas a poner aquí la cantidad de puntos que quieres generar entre ese rango de valores. Entonces, esto que nosotros aquí generamos en el lenguaje común de la programación, bueno, sería justamente un arreglo de tipo vectorial, sería un vector. Que vaya, en pocas palabras, es un arreglo de tipo fila, así le podríamos decir en términos del álgebra lineal. Luego, para obtener la gráfica necesitamos una y que contenga los valores correspondientes para la función que a ti te interesa, que en este caso es justamente x cuadrada menos 4, esto que vemos acá arriba, ¿sí? Que nosotros hemos escrito como función aquí en esta parte. Bien, entonces, para generar ese otro conjunto de valores que necesitas para tu gráfica, se realiza simplemente escribiendo y igual y le dices que evalúe a la x, ¿sí? La eleve al cuadrado, ¿sí? Y le reste 4. Y de esta manera nosotros estamos generando otro vector. Se generan dos vectores. En el primer caso, solamente es un conjunto de valores numéricos que se generan a través de la sentencia linspace en los límites donde tú elegiste y con tantos puntos como le indicaste. Y el segundo vector se genera justamente a través de los valores que se generaron, perdón, en la primera línea. Entonces aquí nosotros le vamos a escribir, ¿sí? En Python para generar ese otro valor. Bueno, podríamos utilizar y, si queremos podemos utilizar a y o podemos utilizar a f. Eso ya depende de tu gusto, de cómo quieras que se llamen las variables. Por esta ocasión le voy a llamar y le voy a decir, bueno, y es un vector que se genera elevando al cuadrado a x, que aquí no se hace así, perdón, aquí se ponen dos asteriscos, ¿sí? Se eleva al cuadrado y le restamos 4. Ya está. Y ya tenemos nuestros gráficos, ya tenemos, perdón, nuestros vectores para graficar. ¿Y cómo realizamos la gráfica? Bueno, siguiendo las ideas que tenemos en esta página, que ya les dije cómo la podrían localizar. Ya saben ustedes, está escrita en inglés. Y si nosotros queremos graficar, lo único que tenemos que hacer es generar las sentencias una vez que hemos hecho el paso previo de ejecutar la librería, como dijimos hace un rato. Lo único que tenemos que hacer es pedirle que vaya generando cada uno de los gráficos que nosotros hemos mencionado. Entonces, nosotros simple y sencillamente, ¿sí? Vamos a escribir una a una las sentencias necesarias. Por ejemplo, ¿sí? Para generar el gráfico, nosotros aquí le vamos a decir
pl y punto plot. No, pero antes le damos nombre a la figura que vamos a generar, ¿sí? Le decimos PL, espero esta vez no cometer los mismos fallos de la vez anterior. Bueno, y para no equivocarme, estos comandos yo ya los tenía guardados, están en orden, para que vean que no les miento, ¿sí? En primer lugar, vamos a generar el espacio de graficación. Vean que lo estuve practicando. Primero ejecutamos matplotlib, ya aquí tenemos esa ejecución. En la siguiente línea importamos las dos librerías, generamos el espacio de valores, le decimos, bueno, obviamente hay que formar al vector y, en este caso no lo tengo. Vamos a generar la figura como tal con esta instrucción que es plt.figure, ¿sí? Le damos un enter. Bueno, aquí estoy, es que no le llamo aquí PLT, le estoy llamando PL, mil perdones, ¿sí? ¿Y eso qué hace? Bueno, eso provoca que se me genere un cuadrito donde va a aparecer mi gráfica, ¿de acuerdo? Aquí lo tenemos ya con esta instrucción. PL es para mandar a traer a la librería y le estamos diciendo que se ejecute la instrucción figure para generar el espacio de Así es. trabajo. Ya estoy explicando cómo se hace. Ya se explicó cómo autograficar y vamos a ver si vienes, vamos a ver qué pasa. Gracias. ¿Quieres que te enseñe la...? Ya me salió aquí un cuadrito. Qué emocionado estoy. ¿Estoy bien, no? Bien. Bueno, por ahí tenemos algún micrófono abierto, perdón, no vaya a ser que nos enteremos de cosas que no queremos, solamente lo observamos. Bueno, ya generamos nuestra figura y estamos haciendo justamente lo que está en esta parte. Miren, estoy ejecutando el fig igual a plt.figure. Bueno, ellos utilizan plt porque la librería a la hora de importarla, ¿sí? Utilizan la palabra plt. Yo solamente estoy escribiendo pl sin la t, porque así lo estoy ejecutando en mi software, ¿de acuerdo? Entonces, ahora podríamos generar nuestro gráfico justamente como lo estamos viendo acá, ¿sí? En nuestro caso, para nuestro gráfico significa escribir simplemente pl.plot, ¿sí? Y le decimos quién contra quién. En este caso sería X contra Y. Que le podríamos poner un montón de cosas si nosotros quisiéramos, ¿sale? Le damos Enter. Bueno, aquí me está informando que ya se está generando el gráfico. Podemos abrir nuestra ventanita. Yo aquí estoy trabajando en Linux, insisto, aquí van a ver algunas pequeñas diferencias, vean ustedes, aquí ya está apareciendo nuestro gráfico. La vez pasada nos tardamos un titipuchal de tiempo solamente para conseguir el gráfico, porque como les decía la vez anterior en el grupo A, tuvimos, bueno, yo me llevé la sorpresa de que habían cambiado las reglas para graficar aquí en Python y tuvimos que buscar, bueno, me vieron sufrir buscando la información correspondiente. Pero bueno, aquí ya tenemos el gráfico generado y ahora, ¿cuál era la bronca que teníamos la vez anterior? Bueno, yo les decía, el problema es que nosotros necesitamos que aparezca una rejilla para poder ir ubicando valores en nuestro gráfico. Bueno, ¿cómo le vamos a hacer para generar esa rejilla?
con esta forma de trabajar, como les estoy diciendo, lo único que hay que hacer es invocar al comando grid como tal, pl.grid, ¿sí? Abrimos y cerramos paréntesis y le damos un enter. Y si vamos a nuestro gráfico de nuevo, veremos que ya aparece la rejilla en nuestra ventana gráfica. Pueden observar detalles, vaya, si agrandamos nuestra figura, veremos que tiene algunos detalles relevantes, por ejemplo, el hecho de que en algunos puntos se ve nuestro gráfico como con cortes, ¿no? Como que tiene eh, cambios de valor abruptos, picos, por así decirlo, y esos picos se deben a que nosotros solamente le estamos pidiendo 10 valores, ¿sí? Y como solamente le pedimos 10 valores, vaya, los podríamos contabilizar. Tal vez aquí está uno, aquí está otro, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, 7, 8, un 9 y un 10. Son los 10 valores que generamos con Linspace y como son 10 valores, entonces nuestra curva se ve muy segmentada, se ve muy, vaya, no se ve como una verdadera curva, sino que más bien es un conjunto de líneas que han sido unidas. Pero bueno, eso lo podríamos ir modificando de acuerdo a nuestro criterio. ¿Qué nos faltaría aquí? Pues acordarnos que dijimos que podemos ponerle etiquetas tanto al eje X como al eje Y. Y aquí ya jugaríamos nosotros con las sentencias de la vez pasada. Podemos utilizar el comando set justamente como lo estábamos diciendo, o simplemente podemos recurrir a las instrucciones que pretendía enseñarles la vez pasada, que no se pudo utilizar. Aquí estoy comentando justamente el asunto, ¿sí? De las funciones, pero para el caso de ponerle las etiquetas, nosotros lo que vamos a hacer es utilizar las sentencias xlabel y ilabel, estos que vemos nosotros aquí, y bueno, en nuestro Python, nosotros no vamos a poder escribir nada más xlabel y ilabel, sino que lo tenemos que escribir invocando a la librería en cuestión. En este caso sería pl.xlabel. Abrir nuestro paréntesis. Y le vamos a poner entre comillas qué es lo que queremos escribir como etiqueta en el eje X. Entonces, tal vez queramos decir simplemente que ese es justamente el eje X, que ya lo habíamos hecho la vez pasada. Y les recuerdo que podemos utilizar el formato látex para esos gráficos porque nos permite observar nuestra gráfica con ecuaciones cuando es necesario. Acordarnos que para escribir formato látex en nuestro gráfico implica utilizar igual, que espero que ya lo estén practicando o lo hayan practicado, mejor dicho, en su ensayo del tema 1. Seguramente leyeron o vieron en los videos que para incluir ecuaciones se pone el símbolo de pesos, ¿sí? Y en este caso quiero que la X aparezca como, o mejor dicho, en el formato de una ecuación. Se encierra eso que quiero que tenga apariencia de ecuación entre símbolos de pesos. Cerramos las comillas y cerramos nuestro paréntesis. ¿De acuerdo? Y en este caso ya se está ejecutando la instrucción. Si vamos a nuestro gráfico, vemos que justamente ya dice eje X. ¿Sale? Vean cómo ya empieza a tomar forma nuestro gráfico. ¿Sí? Le vamos a poner aquí para la Y, pues algo similar. Y le vamos a poner pl.ilabel. Y aquí
en vez de la X, evidentemente, le ponemos la Y. Y vemos nuestro gráfico. ¿Sí? Ya vemos ahí eje X y eje Y. Y el título va a ser, vaya, la función que nosotros estamos viendo en este caso. ¿Sí? Entonces, para el título le vamos a escribir pl.title. ¿Sí? Abrimos paréntesis. Y en este caso vamos a escribir estrictamente la ecuación f de x igual a x al cuadrado menos 4. Entonces abrimos nuestro paréntesis, que bueno, ya lo abrimos, de hecho ya lo escribimos. Ponemos comilla simple, símbolo de pesos, ¿sí? Y ponemos f de x igual a x al cuadrado menos 4. Cerramos con símbolo de pesos y cerramos nuestro paréntesis. Ay, antes se me olvidó poner la comilla simple, no se les olvide, porque si no nos va a marcar error. Ahora sí, ya tenemos escrita la sentencia de nuestro título para nuestro gráfico, le damos un enter, ¿sí? Y nos vamos al gráfico y vemos que efectivamente nos está respetando el formato text. Vaya, si vieron el video bueno, lo tuvieron que haber visto para poder hacer su reporte y ganar el puntaje necesario en látex, ¿sí? Nos está respetando justamente la escritura de ecuaciones a través de ese formato. ¿De acuerdo? No sé si hasta aquí haya alguna duda. ¿Dudas, jóvenes? Por ahí ha aparecido de nuevo un usuario Fellow Hister. Ojalá que ponga su nombre correcto. Acuérdense que vamos tomando capturas de pantalla para considerar la asistencia. También veo personas repetidas. Guadalupe Oropesa está 2 veces. Quién sabe por qué. Es un poco extraño. ¿Sí me escuchan bien, compañeros? No han tenido problemas al escucharme. A veces falla mi internet. Últimamente no lo ha hecho, pero si tienen algún error de sonido, pues por favor me avisan. ¿No hay problemas? ¿Todo bien? Sí, profe, sí se escucha bien. Ok, muchísimas gracias. Ya saben que a mí me gusta que me vayan diciendo o que me vayan contestando, porque si no, me pongo triste cuando nadie me habla. Siento que estoy hablando solito. Ojalá que se haya entendido y con esto corregimos, vaya, lo de la vez pasada. Vieron ustedes que tuve yo bastantes complicaciones a la hora de generar los gráficos. Noten ustedes que es fundamental que nosotros sepamos generar los gráficos. Ahorita vamos a ver por qué carambas necesitamos esos gráficos, ¿no? En el asunto de que se ve cuadradota nuestra figura, que tenemos esos picos feos que se ven, ya dijimos a qué se debe. Bueno, se debe a que nosotros estamos graficando pocos puntos, solamente le dijimos que 10. Si queremos que nuestra curva se vea más bonita, ¿qué tenemos que hacer? Pues tendríamos que cambiar el rango de lo que estamos viendo nosotros. Entonces, en el caso de nuestro gráfico, vaya, cierro el gráfico y tal vez quisiera yo, bueno, pues ya vi que se ve feo. Por lo tanto, cambiamos nuestro rango de valores para X, ¿sí? Y en vez de decirle 10, le podríamos decir tal vez, bueno, quiero 100 puntos.
Perfecto, 100 puntos. Le damos un Enter. Ya se generó el vector X, pero eso implicaría automáticamente tener que recalcular a Y. Y porque si no, un vector tendría 100 puntos y el otro se quedaría con los 10 puntos que originalmente le pedimos. Entonces aquí le vamos a dar un Enter para que se vuelva a calcular el vector Y. Le podemos pedir que lo vuelva a graficar. Acuérdense, primero generamos la figura, la ventana gráfica donde se va a generar nuestra representación. Ya lo ejecutamos. Se abre una ventanita. Ustedes no lo ven porque yo trabajo con dos monitores, ¿sí? Pero bueno, aquí en mi segundo monitor ya apareció la figura. Está en este caso en blanco, obviamente, porque no le estamos diciendo nada más a ese respecto. A continuación le decimos que dibuje nuestro gráfico con la instrucción plot. ¿Sí? Simplemente ahorita les estoy mandando a traer. Le damos un Enter. ¿Sí? Y nuestro gráfico empieza a generarse. Bueno, ya no voy a, bueno, voy a terminar de ejecutar todas las sentencias que tengo. Ya no lo quería hacer, pero en particular en este caso, al decirle que sean 100 los puntos, bueno, eso implica que tenemos menos espacio para unir esos puntos y por lo tanto se forma una verdadera curva, o por lo menos eso nos parece que se genera una verdadera curva. Tenemos un gráfico completamente desnudo, no tenemos etiquetas en el eje X, en el eje Y, y tampoco tenemos un título para nuestro gráfico. La ventaja en este caso de generar las figuras de este modo es que nos va a permitir a nosotros interactuar con el gráfico conforme vamos desarrollando la figura, ¿sí? Aquí seguiría justamente lo de ponerle etiquetas, ¿sí? Ya, como ya vimos que sí funciona, simplemente las voy a ir replicando, ¿sí? Y vamos a ponerle su título. Y bueno, cuando vemos nuestro gráfico, pues ya tiene todas las etiquetas y ahora sí tenemos un gráfico bonito. ¿Qué me falta? Ponerle la rejilla. Ahí está la instrucción para la rejilla, que es la instrucción grid. Y ya vemos ahí nuestros valores. Ahora, en este caso solamente estamos repasando cómo se tienen que ejecutar las instrucciones en Python para generar el gráfico. Pero ahora volvemos nosotros a nuestra, ¿cómo se le puede decir? A nuestra cruda realidad, ¿no? En nuestra cruda realidad no nada más vamos a generar el gráfico porque sí. ¿Qué fue lo que estuvimos diciendo la vez pasada? Bueno, lo que estábamos diciendo la vez pasada es que se confunde en el argot de las matemáticas el concepto de raíz. La mayor parte de las personas, vaya, no porque las demás no sepan, claro que saben, pero algunos de nosotros nos quedamos casados con los conceptos con los cuales aprendimos a lo largo de nuestros estudios. Y todas las veces que a nosotros en matemáticas nos hablaron de raíz, ¿sí? Lo entendimos como un concepto que tiene que ver con los radicales, con sacar raíces cuadradas, raíces cúbicas y vaya, todas las raíces que nosotros nos pudiéramos imaginar. Pero entonces, cuando a nosotros nos empiezan a hablar de raíces de ecuaciones,
pues como que ese concepto está medio raro, suena raro, no nos refleja lo que nosotros queremos hacer, porque no todas las ecuaciones involucran radicales. Por ejemplo, cuando nosotros escribimos x menos 2 igual a 0, si cuando vemos x menos 2 igual a 0, nosotros no vemos ningún radical para esta función, si es que así queremos llamarla, ¿sí? Pero, ¿qué sí sabemos por el álgebra? Por el álgebra nosotros sabemos, bueno, si x menos 2 tiene que darnos 0, para que esto sea cierto, necesitamos que forzosamente la x sea un 2. Si nosotros lo graficamos, que lo podríamos graficar aquí en forma manual para no extendernos tanto en la explicación, podríamos poner nuestro sistema coordenado, ¿sí? Aquí tendríamos nuestro eje X, aquí nuestro eje Y, y a mí me podrían decir, bueno, tenemos este punto que es el origen, tal vez por aquí está el 1, aquí está el 2, el 3 y el 4, ¿sí? Son 4 lugares, 1, 2, 3 y 4. Entonces, tenemos aquí en el eje Y perdón, estaría como por aquí, el 1, aquí estaría el 2, tal vez por acá está el número 3, por mencionar algunos valores. Creo que el 3 ya me quedó muy lejos. Voy a bajarlo. Por acá quedaría el número 3. Y bueno, el 4 estaría aquí, ya no lo voy a anotar porque se complica un poquito el gráfico, ¿no? Pero cuando nosotros lo dibujamos, ¿qué vemos? Bueno, que si pensamos, por ejemplo, que x vale 4, cuando x vale 4 en esta función, nuestro valor correspondiente en y sería 4 menos 2. O sea que para el 4, y esto por supuesto ustedes ya lo saben, tendríamos este puntito que tenemos acá, 3 con 4, 4 con 2, perdón, ¿sí? Tendríamos este punto. Si pensamos en x igual a 3, 3 menos 2, pues va a ser un 1. ¿Sí? Eso nos lleva a este punto que está aquí. Y cuando decimos, bueno, x vale 2, en ese punto, y valdría 0 porque tendríamos 2 menos 2. Tendríamos un punto aquí. ¿Sí? Bueno, en este caso, si nosotros unimos los puntos, generamos una gráfica de una línea recta. ¿Sí? Se genera una línea recta. ¿Y qué podemos decir acerca de esa línea recta? Bueno, simple y sencillamente podemos observar que mi función, vaya que aquí podríamos escribirle que esa línea que vemos es f de x igual a x menos 2, que vemos que hay un punto en particular por el cual la línea que acabamos de trazar cruza al eje de las x, ¿sí? Y ese valor donde nosotros vemos que la función corta al eje de las x, ese punto que estamos viendo, es justamente una raíz para mi ecuación, una raíz para la ecuación x menos 2. Entonces, buscar la raíz de una ecuación, en este caso, y no en este caso, en todos los casos, buscar la raíz de una ecuación significa buscar aquel valor que hace cierta la igualdad, ¿sí? En este caso, la raíz es justamente x igual a 2.
¿Por qué? Bueno, simple y sencillamente porque es el valor de la variable que hace cierta la igualdad. Simple y sencillamente. Esa es la concepción, el concepto, pues, que se debe de tener acerca de lo que es una raíz. Entonces, en ese orden de ideas, buscar raíces no necesariamente tiene que ver con radicales, que los radicales sean una forma de averiguar cuánto vale una variable en una función, ¿sí? Es simple y sencillamente una consecuencia de la matemática, ¿sí? Una consecuencia de números. De tal manera que cuando a mí me llegan a preguntar, a ver, ¿cuál es la raíz cuadrada de 4? ¿Sí? Me dicen, ¿cuál es la raíz cuadrada de 4? Bueno, pues me están preguntando por esta ecuación que vemos escrita aquí, ¿sí? X igual a raíz cuadrada de 4. Bueno, ya saben ustedes de nuestras sesiones que hemos estado teniendo que nosotros nos han venido acostumbrando a un aprendizaje que de alguna manera como que es muy cuadrada, como que está muy robotizada y parece que todas las cosas tienen un nombre exclusivo y que no se les puede nombrar de otras maneras. Sin embargo, si a mí me dicen cuál es la raíz cuadrada de 4, pues simplemente me están pidiendo que investigue cuánto vale la X para que la raíz cuadrada de 4 ocurra, ¿sí? Y entonces, en álgebra yo diría, bueno, eso que tú me estás preguntando se puede escribir en una ecuación como x menos 4 elevado, bueno, menos la raíz cuadrada, perdón, de 4 igualado a 0, que es esta misma expresión. Esto se leería raíz cuadrada de 4, ok, me estás pidiendo una x que sea equivalente a la raíz cuadrada de 4. Ah, pero como así me lo estás poniendo, entonces también lo podemos escribir de la manera que la vemos en esta parte. Pero también, si considero esta misma ecuación y elevo a ambos lados al cuadrado, el radical se pierde y x queda justamente elevado al cuadrado. Y de esa manera nosotros obtenemos una expresión que es x cuadrada menos 4 igualado a 0. Entonces, cuando a mí me dicen, ¿y qué números hacen cierta esta expresión? Bueno, pues por un lado es el más 2 y por el otro lado es el menos 2. Son los valores, permítanme tantito, déjenme cerrar mi micrófono porque me va a dar, bueno, me está dando mi ataque. Una disculpa. Ay, híjole, que ya llevo rato hablando sin tomar un poco de líquido. Y bueno, el caso es que cuando a nosotros nos ponen la expresión x al cuadrado menos 4 igualado a 0, nosotros vemos que la x puede tomar dos valores. Y en términos de los gráficos, pues efectivamente, cuando consideramos dónde está el eje Y y el eje X, aquí en esta parte estaría nuestro eje X, ¿sí? Y nuestro eje Y estaría en esta parte. Entonces, si consideramos por qué puntos la curva x al cuadrado menos 4 pasa por el eje de las x, bueno, pues simplemente lo sigo. ¿Y qué veo? Que bueno, que cuando estamos a la altura de x igual a menos 2, la curva cruza al eje de las x en este punto. Y la curva continúa
vuelve a subir y vuelve a cruzar al eje de las X, pero en este caso para X igual a 2. ¿Sí? En esos 2 puntos la función vale 0. Entonces, en términos gráficos, buscar la raíz de una ecuación significa investigar en qué puntos de X, ¿sí? La gráfica de la función cruza justamente al eje X. ¿Entendido? Profe. Bueno, gracias por contestar. Espero que los demás no se me estén durmiendo. Bueno, volviendo al asunto de la graficación con Python, entonces, resumen de lo que estaba yo diciendo, para cuando yo quiera generar gráficos en la consola de Python, entiéndase aquí donde vamos escribiendo instrucciones y el kernel de Python me va contestando, que vaya, en Spider significa que esto que vemos aquí, que es justamente una consola de Python, que más bien debería de decirse de IPython, porque estamos ejecutando una mini aplicación, un mini compilador de Python que se llama justamente IPython, que era lo que aparecía aquí al inicio, ¿sí? IPython. Cuando queramos nosotros generar gráficos de alguna manera interactivos, es decir, queremos irlos modificando con nuestras instrucciones, la forma de trabajar implica que en primer lugar invoquemos a la librería tal cual es, o sea, matplotlib, para que nuestro entorno, nuestra consola de trabajo en Python, nos permita ir modificando el mismo gráfico. Es con esta sentencia. Insisto, ¿de dónde saqué esa información? Bueno, ya les vuelvo a mostrar la página. Sí, aquí tienen la dirección. Es un poquito complicada de escribir, pero esa es la página. Y bueno, ¿qué más cosas nos dice esta página? Bueno, cuando quieras graficar, pero desde un programita que hayas ido escribiendo, cambia un poquito porque nosotros ya no vamos a ejecutar, ya no vamos a decirle eh, sobre la línea de comandos, ya no vamos a escribir matplotlib, sino que simplemente en nuestro código que nosotros desarrollemos, vamos a simple y sencillamente escribir los comandos para importar las librerías, le vamos a, bueno, generamos los vectores necesarios para la graficación y se ejecuta plt.plot y por último, para que aparezca el gráfico, vamos a escribir plt.show. Ese es en ese caso donde nosotros vamos a utilizar la sentencia show. Para nosotros, entonces, bueno, si tú me preguntas, bueno, y entonces, ¿cómo generamos el gráfico desde una mini aplicación? Bueno, entonces acá, justo como lo dice el texto, no voy a perder tanto tiempo escribiendo. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de un programita que está hecho en Python, ¿sí? Pero bueno, ahorita esto como que no nos interesa, simplemente le vamos a abrir un nuevo archivo, ¿sí? ¿Y qué pondríamos en este archivo? Bueno, pues las sentencias que hemos ido escribiendo. Le vamos a poner, bueno, no quiero tardarme escribiendo. Importaríamos la librería NumPy. De hecho, aquí tal vez nos convenga a nosotros decir, bueno, estamos cargando librerías, ¿no? Estas librerías.
Ujú. Aquí nosotros vamos a poner la otra librería. Vamos a ponerla aquí, control V. Esas son todas las librerías necesarias para nuestro gráfico. Y ahora le escribiríamos las líneas del programa principal. Entonces aquí serían. Listo. Y ahí, bueno, como ya sabemos que van a funcionar nuestras sentencias con toda confianza, vaya, en este caso vamos a copiar el de 100 puntos porque es el que hace que se vea nuestra curva muy bonita. A, vamos a poner la sentencia para que se calcule a Y. Ujú. Luego ejecutamos la instrucción para que se forme la figura. Luego le decimos que queremos que se construya la misma. Ya construimos la figura, le vamos a poner sus etiquetas. Ujú. Tanto para X como para Y. Bueno, aquí. Ujú. Copiamos el título. Y la instrucción grid. Ujú. Y por último, le decimos que nos muestre la figura. Esa sentencia ya no la escribimos nosotros aquí porque el gráfico se genera desde que escribimos plot. Pero acá, cuando lo escribamos en un programita, vamos a tenerle que poner pl.show. ¿Sí? Y en ese momento, bueno, eh, no quería yo meterme en tanto rollo, pero bueno, a lo mejor queramos documentar lo que estamos haciendo. Aquí, pues no sé, le queremos dar un nombre a nuestro archivo. Aquí vamos a ponerle archivo, dos puntos, ¿sí? Y le vamos a poner un nombre a nuestro archivo, pues no sé, se me ocurre gráfico 1, punto py, y ya tenemos el nombre del archivo, comentario. ¿El comentario cuál sería? Bueno, uso básico de Matplotlib y NumPy para graficar en Python. Ajá. Bueno, en este caso no se va a poner más información como variables de entrada, variables de salida, no es necesario, puesto que solamente estamos graficando, entonces no hay más información a ese respecto que dar. Evidentemente, sí le vamos a tener que indicar quién es el autor del trabajo, algo que, por ejemplo, en sus trabajos que estuve leyendo, me estoy refiriendo al primer trabajito que era un mapa conceptual. A algunos se nos olvidó poner nuestro nombre en, en el documento y bueno, ya les había dicho que eso era parte de la rúbrica para evaluar ese trabajo y si no pusimos nuestro nombre, pues ahí perdimos un punto. ¿Entendido?
No se nos debe de olvidar. Bueno, aquí en este caso aparece mi seudónimo, que así es como su servidor se hace llamar en la red de redes. Esto es porque, bueno, porque no quiero que se sepa quién soy, tal vez, pero aquí pues evidentemente sí hay que hacerlo. Aquí hay que escribir nuestro nombre. Bueno, no me gusta escribir mi nombre porque siento que soy muy pretencioso. Ustedes sí tienen que escribir su nombre completo. Eso sí, para ustedes es regla que todo trabajo que me envíen debe estar documentado. En este caso es breve lo que estamos poniendo, ya nos vamos a pelear con qué más le debemos de agregar a nuestros programitas que vayamos haciendo de Python, ¿sí? Pero para ustedes sí va a ser importante que aquí agreguen su nombre para que sepamos quién carambas lo programó, ¿sí? Guardamos nuestro archivo, ¿sí? En este caso, bueno, a ver qué pasó acá. Le vamos a dar en Save As para que se guarde nuestro archivo. Y ahí le vamos a poner justamente el mismo nombre que indicamos antes, gráfico 1. Lo guardamos y supuestamente ya deberíamos de poder obtener nuestro gráfico. Perdón. Mil perdones, mil perdones. Bueno, voy a cerrar este gráfico para ver si efectivamente funciona estas ideas que estoy mencionando. Ejecutamos, ¿sí? Y bueno, pueden ver que efectivamente aparece nuestro gráfico, esta vez producido mediante un archivo. Esta herramienta de graficación que posee Python nos va a permitir a nosotros generar gráficos interactivos. Van a ver qué bonito se va a poner porque le vamos a pedir a nuestro usuario que nos escriba la ecuación, ¿sí? Y nosotros formalmente vamos a poder trabajar con esa ecuación que nos provea nuestro usuario, ¿sí? Pero eso lo vamos a ir viendo, perdón, conforme vayamos avanzando. ¿De acuerdo? No sé si haya alguna duda hasta aquí. Creo que no. Bueno, ojalá que hayan ido tomando sus notas y bueno, ojalá que ya haya quedado aclarado el asunto de las gráficas, que bueno, nos cambiaron un poquito la jugada y bueno, el, nos dimos a la tarea de buscar una respuesta. Esta página la encontré después de andar tecleando y leyendo por todos lados. ¿Sí? Es un texto, como pueden ver, algo extenso, pero te explica las razones por las cuales aparentemente en algunos casos no funciona la graficación como se espera. Y bueno, se debe a que no se consideran justamente las formas de trabajar de la librería Matplotlib cuando se utiliza en forma de la consola y cuando se utiliza dentro de una aplicación. De hecho, aquí no estoy investigando las tres formas. Este texto menciona que hay tres formas de trabajar con Matplotlib. Yo solamente estoy mencionando dos, ¿sí? La tercera a nosotros en realidad no nos interesa o no nos afecta, pero si ustedes quieren leerlo, bueno, ahí tienen el nombre que tiene el artículo, Visualization with Matplotlib, ¿sí? Lo pueden buscar por la red y encontrarán, obviamente, pues, cómo verificamos que es efectivamente es el mismo texto que está viendo su servidor. Bueno, pues nada más fíjense cómo está escrito en esta parte. ¿Sí? Python Data Science Handbook. ¿Sí? Es un libro. ¿Sí? Y bueno,
nos está regalando este artículo, este texto que nosotros estamos viendo aquí, ¿sí? Es un libro que se vende a través de la red, ¿sí? Y vaya, no sé si lo regalan, yo lo dudo, porque bueno, la gente hace su trabajo y evidentemente pide una remuneración y efectivamente se vende, ¿no? Ya está un libro que se vende a través de la red. Pero bueno, eso no nos es relevante. En todo caso, agradecemos que se nos permita leer este fragmento del libro. Bueno, eso es entonces con respecto a la graficación. Ahora, les comentaba, sobre todo al grupo A, que esto ya lo habíamos estado platicando la sesión anterior. Dijimos, bueno, ok, volviendo a nuestra realidad. El ejemplo que acabamos de hacer es el que en estas diapositivas es el ejemplo 2.1. Nos dice a nosotros que grafiquemos y mucho ojo también con esos detalles en su mapa conceptual. A alguna persona por ahí le dije que hay que tener cuidado con los textos que escribimos en mayúsculas. Particularmente debemos de considerar que las letras mayúsculas solamente se deben utilizar para resaltar algún concepto, ¿sí? O se deben utilizar cuando vamos a escribir las siglas de alguna compañía, las siglas de algún software, vaya que nosotros tenemos que ponerlo en mayúsculas porque justamente son siglas. O vaya en títulos, es válido utilizar letras mayúsculas, pero acordarnos que aunque escribamos en mayúsculas, siempre se deben de respetar los acentos. Aunque escribamos en mayúsculas, los acentos se deben de escribir, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, dice función y aquí pueden ver que está el acento. Y si ustedes se preguntan, bueno, ¿y por qué escribió grafique la función? Vaya, estamos resaltando la palabra función porque el hecho de escribir x al cuadrado menos 4, esto que vemos escrito acá, esto no es una función. Ojalá que sepan discriminar el tipo de información que estamos viendo nosotros. Esto que nosotros vemos aquí no se llama función, es una ecuación. ¿Sí? Y una ecuación lo único que hace es resaltar un valor en especial en el cual esta igualdad se está cumpliendo y justamente por ello se habla de ecuación. Y ojo, una ecuación solamente te da un conjunto específico de puntos. Conjunto específico de puntos. De hecho, aquí en este caso solamente son, para este problemita en particular, pues solamente son 2 puntos. ¿Sí? Son 2 puntos. En este caso, más menos 2 son los puntos en X que hacen cierta la ecuación. Pero cuando a mí me dicen la función, estoy hablando sobre cómo es todo el conjunto de valores para la imagen, concepto de cálculo diferencial, ¿sí? ¿Cómo es el conjunto de valores de la imagen para un conjunto de valores en el dominio de una relación de números, ¿sí? Una relación de números. En este caso, la relación de números establece una dependencia entre y con respecto de la x. Es decir, nosotros podemos saber el valor de y cada vez que nosotros elegimos un valor de x. Y en ese sentido,
nosotros estamos hablando de una relación de dependencia en la que y es una función efectivamente de x, ¿sí? Y entonces nos están hablando del dominio y de la imagen. La imagen son los valores que vamos calculando a partir de la variable independiente y los valores que va tomando la variable independiente son llamados, es llamado, perdón, conjunto dominio. Y entonces, cuando yo hablo de una función, no solamente estoy hablando de aquellos valores que cumplen con una igualdad tácita con respecto de un número específico, sino que más bien estoy pensando en todos los valores que puedo generar a partir de la variable independiente con respecto de su variable dependiente. Y por ello mismo, cuando nosotros hablamos de función, bueno, en este caso yo estoy diciendo, grafique la función correspondiente a x al cuadrado menos 4, pues te estoy pidiendo que no, vaya, si a mí me dicen, grafícate x cuadrado igual a 4, ¿sí? Ojo con la diferencia de decirlo. Si a mí me dicen, gráfica x al cuadrado menos 4, ¿qué haría yo en mi gráfica? Bueno, en mi gráfica, si a mí me dijeron, pues gráfica x al cuadrado menos 4 igual a 0, bueno, eso en mi gráfica simplemente significaría que voy a hacer esto. Ponemos nuestro eje X, nuestro eje Y, y como me pidieron graficar la ecuación, que no la función, diré yo, bueno, como gustes, voy a graficarlo y yo pongo 2 puntos, ¿no? Aquí sería 1, 2 y aquí sería menos 1, menos 2. Y a mí me piden que grafique, insisto, x al cuadrado menos 4. Bueno, la gráfica de x al cuadrado menos 4 igual a 0, que es una ecuación, bueno, implicaría que solamente le pondría un punto acá y un punto acá y vaya, tal vez para ayudarle a la persona que me mandó a hacer ese trabajo, le diría, bueno, pues ahí está la gráfica de tu ecuación. ¿Entienden la diferencia? ¿Sí? Entonces, aguas con los conceptos. Una gráfica de una ecuación solamente te da puntos cuando tú lo graficas. Así de fácil. En este caso, la ecuación de la cual estamos hablando, x cuadrada menos 4 igual a 0. Pero si a ti te dicen, grafícame la función. Bueno, cuando me dicen gráfica la función, no voy a hacer la gráfica con precisión, perdería yo algo de tiempo y de todos modos ya lo obtuvimos en Python, entonces eso ya no me interesa hacerlo con tanto detalle, simplemente sé que es una parábola que le hace así, ¿sí? Y que cruza al eje X tanto en menos 2 como en 2, y esa es la gráfica de una función. F de X igual a X al cuadrado menos 4. Entonces, los conceptos son muy diferentes, ¿no? Creo que espero que sea bastante evidente para todos, que sea lo suficiente evidente para todos. Hay que tener cuidado en la forma en la que hablamos. Bueno, pero obviamente una ecuación es una prima hermana de la función.
vaya, de alguna manera guardan relación. Solamente que cuando hablamos de una ecuación, nosotros estamos hablando de los puntos que resuelven, por así decirlo, la ecuación, mientras que cuando hablamos de la función, nosotros estamos hablando de aquellos valores, todos los valores de y que se pueden obtener a partir de x, es decir, a partir de la variable independiente. Espero que no se me estén aburriendo con tanto concepto. Bueno, entonces ya graficamos a x al cuadrado menos 4. Y bueno, vamos a, podríamos generar la gráfica para x al cuadrado más x menos 6. Esa gráfica ya no la voy a hacer y de hecho les había dicho al grupo A, y ahora ya va para ambos grupos, que tienen que generar los códigos para graficar la ecuación que aparece en el ejemplo 2.2 y en el ejemplo 2.3. ¿Sí? Ya les queda a ustedes realizar esos gráficos. Pero ahora se nos dice, ¿puede predecir en qué puntos la curva cruzará el eje de las X? Bueno, cuando se trató de X al cuadrado menos 4, pues eso era muy sencillo de hacer, simplemente con álgebra sencilla, nosotros rehacemos el concepto de la raíz cuadrada de 4, le damos forma de ecuación y nosotros podemos decidir, dados los términos de la ecuación, podemos decidir los valores de x, que son las raíces de la ecuación. Lo podemos deducir de forma algebraica. Y, bueno, en el caso del ejemplo 2.2, vemos que nos proporcionan la ecuación, y la voy a escribir en la pizarra electrónica. Me dicen x al cuadrado más x menos 6 igualado a 0. Noten que una ecuación siempre está igualada a algo, a algún número. En este caso está igualado a 0. Y bueno, la misma situación que se plantea para el ejemplo 2.1, ¿sí? Nos tendría, la misma pregunta. ¿Puede predecir en qué puntos la curva cruzará al eje de las X? Bueno, pues si nos vamos a la pizarra electrónica donde hemos escrito justamente la ecuación, bueno, pues probablemente sí podemos predecir por dónde cruza al eje de las X. Lo único que tenemos que hacer es cambiar la forma en que está escrita la ecuación. Con álgebra común podemos escribir que x al cuadrado más x menos 6 se puede escribir como un producto de binomios, los dos igualados a 0. Entonces, en una parte tendríamos estas x, ¿sí? A la hora de multiplicarse, nos acordamos que x por x, pues nos va a generar justamente x al cuadrado. Para poder obtener más x, como lo vemos aquí, necesitamos dos números acá que tanto sumados como multiplicados, vaya, cuando se le sume, la suma debería de darnos 1 y cuando se multipliquen debería de darnos menos 6. ¿Qué números son esos, compañeros? Podría ser menos 3 y 2 positivo o viceversa. Bueno, a ver, practiquemos. Si le ponemos menos 3 y más 2, tendríamos, bueno, que a la hora de sumarse, menos 3 más 2 me daría menos 1
y entonces aquí tendría que ir un menos X. El menos 6 sí se cumple, porque menos 3 más 2, ¿sí? A la hora de multiplicarse me generan menos 6. Pero hay un problema si lo sumamos, porque sumados nos dan menos 1, ¿sí? Entonces, como bien dijo ya nuestro compañero, podría ser que sean esos dos números o que se escriban al revés. Entonces, el 3 debe ser positivo y el 2 debe ser negativo. Y ahora sí, cuando lo sumamos, 3 menos 2 nos va a dar 1 que se va a multiplicar por X. ¿De acuerdo? Ojalá que se estén acordando. Bueno, ya están en nivel superior. Estas cuentas ya no tengo por qué hacerlas todas, pero espero que se acuerden de la forma en que se operan. Este que queda multiplicando por menos 2, o sea, menos 2x, y este cuate por x también, y entonces tendríamos menos 2x más 3x, lo cual me generaría justamente el más x que vemos ahí, y el menos 6, perdón, más 3 por menos 2 nos genera justamente ese menos 6 que vemos ahí. Y bueno, en este caso lo único que hemos conseguido es factorizar de alguna manera la expresión de la ecuación original, pero aún no hemos dicho cuánto valen las raíces. Y tú lo estás diciendo, de hecho, al momento de decir que esta expresión está igualado a 0. O sea que tengo que buscar los valores de x que consigan que el resultado sea 0. Y eso en este caso es muy sencillo. Tal vez en nuestras secundarias, en nuestros bachilleratos no nos lo dijeron, sino que nada más nos pusieron a decir binomio al cuadrado, producto de binomios conjugados, y nos pusieron un montón de ejercicios y nunca nos dijeron para qué caramba servía todo eso. Bueno, pues de una vez, ¿para qué sirve? Bueno, escribirlo de esta manera nos permite observar cuáles son los valores de X que van a producir que este producto valga 0. Por ejemplo, si X valiera menos 3, ¿sí? Aquí diría menos 3 más 3, el resultado sería un cerote. Y sin importar cuánto dé el cálculo para el siguiente paréntesis, cuando esto dé 0, pues el producto va a ser 0 justamente. Y lo mismo con la x menos 2 que vemos aquí. Cuando la x sea 0, que diga 2, perdón, cuando x sea 2, bueno, pues entonces aquí va a decir 2 menos 2 y eso nos va a dar otro 0, que sin importar cuánto valga la cuenta para x igual a 2 de este lado, bueno, sin importar cuánto de esto, si esto es 0, pues todo el producto también va a ser 0, como lo está diciendo la igualdad. Dicho de otro modo, escribirlo de esta manera a nosotros nos permite decir quiénes son las raíces. Una raíz es x igual a menos 3, ¿sí? Y la otra raíz es x igual a 2. Entonces, sí podemos predecir por qué puntos la función correspondiente a x al cuadrado más x menos 6, sí podemos predecir por qué puntos la función que le corresponde va a cruzar al eje de las x. Y eso ocurre en x igual a menos 3 y x igual a 2. ¿Entendido? Sí, profe. Sí. Mucho ojo, mis cuates, porque aún no estamos en lo sabroso del asunto. Bien, entonces a ustedes les corresponde, evidentemente es una actividad de plataforma, ahorita todavía no va a aparecer, va a aparecer hasta la siguiente semana.
¿sí? Eso ya depende de el tópico que vamos a contemplar por último el día de hoy, que es justamente es el penúltimo tópico. En el ejemplo 2.3 dice, realice lo mismo para la ecuación, y bueno, la voy escribiendo en mi, ¿cómo se dice? En mi pizarra electrónica. Dice ahí que hagamos lo mismo para 0.1 x al cuadrado, ¿sí? Más 3.5 x más 1.5 igualado a 0. Bueno, aquí nos volverían a plantear la misma pregunta. ¿Puede predecir en qué puntos la curva cruzará al eje de las X? Es la nueva pregunta que nos hacen. Profe, pero no Bueno, se equivocó, a ver, a ver, a ver. porque creo es menos 3.5, no es más, es menos. Sí, profe. Así es cierto, pecata minuta. Muchas gracias, qué bueno que me avisa. Gracias, gracias. Lo corregimos de inmediato. Ahí está. Ahora sí, ¿de acuerdo? Tenemos nuestra nueva ecuación y primer obstáculo que encontramos. ¿Cuál es ese obstáculo? Que esta ecuación que estamos viendo nosotros, pues simplemente no podemos en este caso utilizar el álgebra como tal, o sea, como lo hicimos aquí, no lo podemos usar como aquí, ni tampoco lo podemos usar como en esta parte de acá, o sea, esto que hicimos en la parte superior. Simple y sencillamente no se puede, o como dijera mi sobrina cuando era bebé, no chipele, ¿sí? No se puede. ¿Por qué? Pues porque no hay forma, por lo menos sencilla, en que nosotros lo podamos escribir en este formato que tenemos en el ejemplo anterior. Bueno, pero alguien más abusado, y seguramente ya lo están pensando, yo espero que sí, pero tal vez si a mí me dicen, ¿y cómo predigo por qué puntos va a cruzar al eje de las X? Bueno, pues en este caso es bien fácil. Si no pudimos con el álgebra común, todavía tenemos una herramienta para auxiliarnos. X1,2 es igual y nos acordamos, bendita fórmula. Vaya, que ya saben que me choca la palabra fórmula, pero bueno, le ponemos menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. Dicho en pocas palabras, la fórmula general para encontrar, ¿sí? Las raíces de la ecuación de segundo grado. Y con esto, bueno, no lo voy a hacer, ¿sí? Pero si a mí me preguntan, ¿se puede predecir? Pues sí, con un poquito de más trabajo, sí se puede predecir, pero eso implica utilizar este cálculo matemático, ¿sí? Implica utilizar este cálculo matemático que nos enseñaron seguramente desde la secundaria. Déjenme ir por agüita, compañeros, porque como que se me está yendo la voz de nuevo. No tardo un instante solamente.
Bien, ya regresé. Decía yo que evidentemente nosotros podríamos utilizar esta expresión un poquito más complicada de hacer que los pasos previos que estuvimos haciendo, pero de algún modo podríamos contestar a esa pregunta de que sí es posible. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, muchísimas gracias. Pero, y otra vez volvemos a los peros. En nuestro curso, nuestro objetivo particular, nuestra competencia que tenemos que cumplir en este curso, se nos dijo que nosotros debemos aplicar métodos numéricos en aquellos problemas de ingeniería donde no sea posible obtener soluciones en forma analítica. Ojalá igualmente en este momento estén pensando, estén reflexionando en sus mentes y se estén dando cuenta que volvemos o seguimos hablando de soluciones que son de orden analítico. Todo lo que hemos estado haciendo en estas casi 2 horas que ya llevamos platicando, todo lo que hemos estado haciendo, ¿sí? Se realiza en forma analítica. Estamos desarrollando el álgebra como tal y le estamos dando solución a las preguntas que nos están haciendo. Pero eso no siempre es posible. Y para ello volvemos al problema del paracaidista. Ocurre que nos dicen a nosotros, en nuestro ejemplo 2.4, ¿sí? Nos dicen, bueno, use la aproximación gráfica para determinar el coeficiente de rozamiento, dice ahí, que más bien podríamos llamarlo coeficiente de fricción, necesario para que un paracaidista de masa M igual a 68.8 kilogramos tenga una velocidad de 40 metros sobre segundos después de una caída libre de T igual a 10 segundos. Sopas, mano. Ya nos devolvieron al problema por el cual empezamos esta plática. Vaya, ojo, el asunto empieza a ponerse entretenido. Nos hablan de nuevo de nuestro amigo que tiene ganas de emociones fuertes, se ha soltado de su, ¿cómo se le dice? De su globo aerostático y se deja caer libremente durante un rato. Ya nosotros modelamos el problema, nosotros dijimos, bueno, pues está actuando la fuerza de gravedad, hay una fuerza de fricción, las dos juegan entre sí y se obtiene una fuerza, sabemos que el individuo se va a caer, ya vimos que se tenía una velocidad inicial y bla, 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 todo eso ya lo mencionamos y nos dio para cortar de un montón de lados el solamente hablar de este problemita. Pero ahora nos están cambiando la jugada, nos están diciendo, bueno, ¿ya lo resolviste? Sí, ya lo resolví. Perfecto. ¿Cuál fue la solución para ese problema? La solución que hallamos en ese problema fue que B de T va a ser igual a menos mg sobre c multiplicando, ojalá que no se les haya olvidado porque es, bueno, no es que nos lo debamos aprender para siempre, pero vaya, si yo veo estas cosas y mi maestro me está haciendo ver cosas que yo no sabía de plano o que sí sabía, pero que realmente nunca me dieron a entender en toda su magnitud, como algunos de ustedes me lo dijeron, ¿sí? Pero pues no se me debería de olvidar algo tan impactante. Nos acordamos que es por 1 menos e a la c sobre m multiplicado por t. Esa fue la solución que encontramos. ¿De acuerdo? Esa fue la solución.
Y bueno, ahora nos están cambiando la jugada porque nos dicen, a ver, volvemos a leer. Dice, use la aproximación gráfica para determinar el coeficiente de fricción C necesario para que un paracaidista con esa masa que estamos viendo ahí, es decir, 68.8 kilogramos, tenga una velocidad de 40 metros sobre segundos después de una caída libre de t igual a 10 segundos. Bueno, ahora me están preguntando en mi ecuación, ojalá que entiendan el contexto del asunto, me están preguntando cuánto vale este cuate, que por cierto, este cuate está aquí y está acá, lo tenemos dos veces en la misma expresión, ¿sí? Una parte está acá, la otra parte está acá, y me dicen que la velocidad es de 40 cuando t es igual a 10, o sea que aquí a t le están dando un valor numérico, un 10. ¿Sí, compañeros? Me están preguntando lo siguiente. Miren, en términos aritméticos, para llevarlo a una ecuación. Me dicen b de t vale 40. Lo voy a poner de verde para que resalte. A ver, 40. 40 metros sobre segundos. Debe de ser igual. Ahorita no vamos a poner los valores de m, de g, porque ya saben, bueno, los podríamos poner, de hecho los voy a poner para que se entienda mejor. Nos dicen que el individuo pesa 68. Oigan, ¿y por qué le puse el menos? Ese menos no va. Ya me estoy acelerando. Ahora sí. A ver, estaba diciendo que el individuo pesa 68.8, ¿sí? Kilogramos, no le voy a poner las unidades. Tenemos que la gravedad vale 9.81, ¿sí? Metros sobre segundos al cuadrado, eso también ya lo saben. Y dividido sobre C. Me alejo. Híjole, creo que otra vez nos vamos a quedar en lo más emocionante. Me quedan 9 minutos. Bueno, aquí vamos a escribir entre paréntesis cuadrados. Aquí sería 1 menos E. 1 menos E a la menos C sobre M, que en este caso sería M es 68.8 otra vez, multiplicado por T. Bueno, pero T, como ya pusimos 40 y nos dicen que eso es a los 10 segundos, entonces aquí le podemos poner por 10. Perfecto. Cerramos el paréntesis cuadrado. Ay, Dios mío. A ver. Y eso que acabamos de escribir es la expresión correspondiente al sustituir los valores de la solución que previamente habíamos obtenido. Nos están preguntando cuánto vale C.
O sea, no, hasta de rojo lo voy a dejar indicado. Okay. Me dicen, ¿cuánto vale C para que eso sea cierto? ¿Ven ustedes algún problema en esa expresión que tenemos, compañeros? ¿Se puede obtener el valor de C con simples cuentas como lo habíamos estado haciendo? No se me duerman, ya casi nos vamos. ¿Alguien tiene una respuesta a mi pregunta? No oigo. Creo que no. ¿No qué? ¿No hay forma de calcularlo o cómo? Jóvenes, no se duerman, ya casi nos vamos. ¿Se puede calcular o no se puede calcular? ¿O ven algún problema en la expresión que ahí tenemos? Pues diría que con esa expresión que tenemos ahí no sería posible calcularlo. ¿Por qué no? A ver. Ojo porque de nuevo me van a hacer un reporte, ¿eh? Les recuerdo, este curso se evalúa prácticamente con reportes y reportes y reportes. No ocupamos espejarse. Podríamos intentar despejarlo, ya para no hacerles el cuento largo, ¿no? Porque ya se me va a acabar mi hora y nos vamos a quedar así como en suspenso. No podemos nosotros, en este caso, determinar en forma analítica, ¿sí? No podemos determinar el valor de C utilizando el álgebra porque la variable que a nosotros nos interesa ahora, que es el coeficiente de fricción, ¿sí? Está escrita de una forma implícita. ¿Y qué significa decir que está en forma implícita? Implícita significa que no se ve de dónde depende el valor de C, ¿sí? Implícito significa que no se ve de dónde depende el valor de C. Eso nos va a llevar a otro concepto que se debió estudiar en cálculo diferencial, donde tu maestro, tu maestra, quien haya sido, te debió de decir que cuando se escribe una ecuación, esta ecuación puede describir la relación de dependencia entre las variables en forma explícita y en forma implícita. Ojo con los conceptos y ojalá que vayan tomando notas, muchachos, porque esto no está en las diapositivas y es algo que ustedes se supone que ya conocen. Cuando a mí me escriben, ya para terminar por hoy, no va a haber actividad todavía, pero ya pueden ir generando las gráficas de los 3 primeros ejemplos que se les dijeron, los tienen que generar y vayan guardando su gráfico y los códigos porque lo van a reportar en su primer trabajo, en su primera evidencia en este tema número 2. Esa es la primera evidencia, pero todavía nos falta, tenemos que terminar este problema que estamos viendo en este momento.
Pero terminamos diciendo o concluyendo, no se le puede determinar mediante forma analítica porque no se observa una relación de dependencia de la variable C con respecto de los demás valores. O dicho más simplemente, porque la variable C en esa expresión está escrita en forma implícita. ¿Y qué significa implícito? Vaya, guarda relación con lo explícito. Cuando a mí me dicen, bueno, ocurre que, y este es un ejemplo separado, una plática del concepto que ya ustedes manejan, que yo espero que manejen, cuando mi maestra me dijo, bueno, y es igual a ax al cuadrado más bx, ¿sí? ¿Qué me está diciendo en matemáticas de nivel superior? Yo debería estar entendiendo, bueno, me está diciendo que y es una función que depende de x y cuyo valor es ax al cuadrado más bx. Aquí entra qué nivel de conceptualización tenemos de lo que nos han dicho en todos nuestros cursos. Cuando te dicen f depende de x y te están escribiendo esto, ¿sí? De tal forma que se observa que hay una variable que depende de otra variable, en este caso de las x, estamos hablando de una función que está escrita en forma explícita. ¿Se entiende? Ya voy a terminar. Cuando así te lo dicen, está en forma explícita. Te están diciendo quién depende de quién. La Y depende de la X. Así en pocas palabras. Ajá, mijito. Pero ojo, hay veces que te van a escribir esto. X más Y es igual a C. Y la pregunta sería, cuando lo escribimos de esta forma, ¿quién depende de quién? ¿Quién depende de quién, compañeros? Silencio. Ya les anda por irse. C depende de X y de Y. Pues no, porque se considera que C es una constante. Entonces, ni idea. Bueno, no les hago el cuento largo porque ya se tienen que ir. Simple y sencillamente, cuando a mí me lo escriben de esta manera, no se puede decir quién depende de quién. No podemos decir que la Y depende de X porque me la han escrito de esta forma. Y tampoco puedo decir que la X depende de Y porque me la han escrito en esta forma. No me han escrito la relación entre una variable dependiente y una variable que es independiente. Aquí no me lo están diciendo. Simplemente veo la ecuación y no puedo establecer una relación de dependencia. Y entonces a esa forma de escribir a una función se le denomina forma implícita. Hablamos de forma implícita cuando no se nos dice qué variable depende de tal variable, ¿sí? Y bueno, con eso cerramos nuestro tema de hoy. Les recuerdo que nos toca vernos el próximo martes de 3 a 5. ¿De acuerdo?
Hasta Sí, luego, profe. profe. Hasta luego, excelente día, éxito. Luego, profe. Hasta luego, que estén bien todos. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, que estemos muy bien. Hasta luego, profe. Hasta luego, que les vaya muy bien. Le ganas.